Vamos con el capítulo 5 del Bhagavad Gita. Primero, dos párrafos de la introducción de Gandhi. Dice: el autor del Mahabharata no estableció la necesidad de la guerra material. Al contrario, probó su futilidad. Respecto al Gita, que habla de este contexto de la guerra entre los clanes. Hizo a los victoriosos derramar lágrimas de dolor y arrepentimiento, y no les dejó sino un legado de desgracias. En esta gran obra, el Gita es la cúspide. Su segundo capítulo, en lugar de enseñarnos las reglas de la guerra material, nos dice cómo puede ser reconocido el hombre perfecto. Entre las características del hombre perfecto del Gita, yo no veo ninguna que corresponda al guerrero. Su entera exposición es incompatible con las reglas de conducta que gobiernan las relaciones entre bandos de la guerra. O sea, estamos hablando de que lo que se busca acá no es el exaltar las cualidades del guerrero en el sentido de lo bélico, sino quizá en el sentido espiritual. Bueno, entonces el capítulo 5, dice Gandhi, este capítulo está dedicado a mostrar que la renuncia a la acción como tal es imposible sin la disciplina de la acción desinteresada, y que ambas son finalmente una sola. Estamos hablando de como esta idea de sacrificio, de realizar la acción sin esperar un resultado, y va a exponer entonces en este capítulo sobre este tema. Dice Arjuna: Krishna, has elogiado la renuncia a las acciones y al mismo tiempo has elogiado la ejecución de la acción. Dime con seguridad, ¿qué es lo mejor? Krishna dijo: ambas. La renuncia y la ejecución de la acción conducen a la salvación, pero de las dos, el yoga de la acción es mejor que la renuncia o el sannyasa. Debes conocer a aquel que siempre renuncia como uno que no tiene simpatías ni antipatías, porque el que está libre de los pares de opuestos es liberado fácilmente de la esclavitud. Comenta Gandhi acá, dice: esto es, no la renuncia a la acción, sino al apego por los pares de opuestos, es lo que determina la verdadera renunciación. Un hombre que está siempre en acción puede ser un buen sannyasin o un renunciado, y otro que no está ejecutando ningún trabajo puede tal vez ser un hipócrita. Continúa el texto y dice: el ignorante es el que habla del Samkhya y del Yoga como diferentes, pero no los que poseen el conocimiento. El que está firmemente establecido, aún en uno, alcanza el fruto de los dos. Samkhya, hay un comentario, dice, significa aquí el sendero del conocimiento, y Yoga, el sendero de la acción desinteresada. El yogi absorto en Samkhya, el conocimiento, vive aún en pensamiento para el bienestar del mundo y logra el fruto del karma yoga por el mero poder de su pensamiento. El karma yogi, siempre absorto en la acción desinteresada, logra naturalmente la paz del jnana yogi. O sea, el sendero del karma y el sendero del conocimiento lo ponen como dos caminos posibles. Acá está diciendo que se pueden unificar. La meta que logran los samkhyas también es alcanzada por los yogis. El que ve ambos, Samkhya y Yoga, como uno solo, ese ve verdaderamente. Pero la renunciación es muy difícil de alcanzar sin el Yoga. El asceta equipado con el Yoga alcanza a Brahman muy pronto. El yogi que se ha purificado, que ha alcanzado el control de su mente y de todos sus sentidos, que ha llegado a ser uno con el Atman en toda la creación, aunque él actúa, permanece sin ser afectado. El yogi que ha visto la verdad sabe que no es él quien actúa mientras ve, oye, toca, huele, come, camina, duerme o respira. Conversa, deja ir, sujeta, abre o cierra sus ojos, todo con la convicción de que son los sentidos los que se mueven en su respectiva esfera de acción. Comenta Gandhi y dice: mientras perdure el ego, este desapego no puede ser logrado. Un hombre sensual no puede refugiarse en la pretensión de que no es él, sino sus sentidos los que actúen. Tal interpretación maliciosa demuestra una ignorancia del Gita y la recta conducta. En el verso siguiente se aclara este punto. Dice: aquel que dedica sus acciones a Brahman y las ejecuta sin apego no es manchado por el pecado, como los pétalos del loto no son tocados por el agua. Solamente con el cuerpo, la mente, el intelecto y los sentidos, los yogis ejecutan las acciones sin apego con el objeto de purificarse. Comenta Gandhi, dice: solamente con el cuerpo significa sin el sentido del yo. Un soñador puede vagar
por todo el mundo solamente con la mente. Un loco o un intoxicado puede actuar solamente con el cuerpo, un prodigio intelectual puede actuar solamente con el intelecto, y un niño puede actuar solamente con los sentidos. Pero en cada uno de estos casos, el desapego no es un acto consciente, sino una retirada accidental del alma de sus agentes, que serían mente, cuerpo, intelecto o los sentidos. Pero el yogi separa su alma con pleno conocimiento de las operaciones de cada uno de estos y alcanza el reposo del soñador, la libertad del loco, la abstracción del prodigio y la inocencia del niño. Ellos actúan por instinto, el yogi por el conocimiento. Continúa el texto y dice: un hombre que practica el yoga obtiene una paz duradera por el abandono del fruto de la acción. El hombre ignorante del yoga, egoístamente apegado a los frutos, permanece atado. Renunciando con la mente a todas las acciones, el habitante de este cuerpo, que es dueño de sí mismo, descansa feliz en su ciudad de 9 puertas sin hacer ni obtener nada. Acá un comentario dice: las 9 puertas del cuerpo, bueno, son los orificios también, los 2 ojos, las 2 fosas nasales, los 2 oídos, la boca y los órganos de excreción. Si el portero permanece siempre alerta y realiza su tarea de dejando entrar o salir solamente los objetos que merecen ingresar o egresar, entonces se puede decir de él que no toma parte en el ingreso o egreso, sino que es un observador pasivo. Así, él no hace nada ni obtiene nada. Continúa el texto y dice: el Señor no ha creado ni al que actúa ni la acción para el mundo. Tampoco ha conectado la acción con sus frutos. Es la naturaleza la que trabaja. Dice Gandhi: Dios no es el hacedor. Prevalece la ley inexorable del karma, y en el mismo cumplimiento de la ley, dando a cada uno lo que merece y haciendo recoger lo que se ha sembrado, está la misericordia y la justicia de Dios. En la justicia pura hay misericordia. La misericordia que no está de acuerdo con la justicia no es misericordia, sino lo opuesto. Pero el hombre no es un juez que conozca el pasado, el presente y el futuro. Así, para él, la ley es la inversa y la misericordia es la más pura justicia. Estando él mismo expuesto a ser juzgado, debe conceder a los otros lo que se concedería a sí mismo, esto es el perdón. Solamente cultivando el espíritu del perdón puede alcanzar el estado de un yogi a quien las acciones no atan. El hombre de mente balanceada es un hombre hábil en la acción. Continúa el texto y dice: el Señor no se hace cargo del vicio o la virtud de ninguno. Es la ignorancia la que nubla el conocimiento y engaña a todas las criaturas. Dice Gandhi: el engaño está en el hombre, que arrogándose la facultad de ejecutar las acciones, atribuye a Dios sus consecuencias, castigos o recompensas según sea el caso. Continúa y dice: pero para aquellos cuya ignorancia es destruida por el conocimiento del Atman, su conocimiento, como el sol, revela lo supremo. Aquellos cuyo intelecto está impregnado con aquello, cuya alma se ha unido a aquello, que moran en aquello y cuyo fin y meta es aquello, borran sus pecados con el conocimiento y van al lugar de donde no hay retorno. Los hombres de autorrealización consideran iguales a un brahmin culto y humilde, a una vaca, a un elefante, a un perro y aún al que come perros. Dice Gandhi acá. Es decir, ellos sirven a todos igualmente de acuerdo a las necesidades de cada uno. Tratar igualmente a un brahmin, que es la casta más alta, a un shuapaka, que es la casta inferior, significa que el sabio chupará el veneno de una mordedura de serpiente en un shuapaka con la misma ansiedad y prontitud que lo haría con un brahmin. Se explica esto extensamente, Gandhi lo desarrolla con la idea de que hay un sentido de igualdad en todas las personas. Dice Gandhi: no soy partidario de extinguir todas las diferencias. ¿Quién podría destruir las diferencias naturales? ¿Acaso no hay diferencias entre un brahmin, un perro y un comedor de perros? Por cierto que hay diferencia entre ellos, pero el hombre que conoce la ciencia de la vida dirá que en esencia no hay diferencia entre ellos, como no hay diferencia entre un elefante y una hormiga, un salvaje y un sabio. Un salvaje puede estar asombrado ante un sabio, pero este último no debe sentir ninguna superioridad. Bien, hay otro punto de vista del caso. Todos somos iguales en un aspecto, esto es, en la imperfección. Todos estamos pintados con el mismo pincel. Ninguno de nosotros es perfecto. Solo el Señor es perfecto. Y el ser humano está manchado por nacimiento. Todos estamos manchados en mayor o menor grado.
si examinamos nuestro ser interior y sin embargo la unidad interior compenetra toda la vida. Las formas son muchas, pero el espíritu de las formas es uno. Continúa el texto y dice: aquellos cuya mente está anclada en la igualdad han conquistado el ciclo de nacimientos y muertes en este mismo cuerpo, porque Brahman perfecto es el mismo para todos, por lo tanto ellos descansan en Brahman. Y dice Gandhi: así como un hombre piensa, así llega a ser. Por lo tanto, aquellos cuya mente está empeñada en ser iguales para todo, adquieren esa igualdad y llegan a unirse con Brahman. Continúa y dice: aquel cuyo entendimiento es seguro, que no es engañado, que conoce a Brahman y descansa en Brahman, no estará contento por recibir algo agradable ni triste por obtener algo desagradable. Aquel que se ha desapegado de los contactos externos encuentra la felicidad en Atman. Habiendo alcanzado la unión con Brahman, disfruta de la felicidad eterna. Dice Gandhi: el que aparta su interés de los objetos exteriores y lo pone en su ser interno está apto para la unión con Brahman y para la más alta felicidad. Retirarse de los contactos exteriores y fundirse en la unión con Brahman son dos aspectos del mismo estado, los dos lados de la misma moneda. Continúa y dice: porque los goces derivados de los sentidos no son más que fuente de desgracia, tienen principio y fin. El sabio no se deleita en ellos. El hombre que, aún en esta tierra y antes de ser liberado del cuerpo, es capaz de mantenerse contra la corriente del deseo y de la ira, él es un yogi, él es feliz. Dice Gandhi: como un cadáver que no siente gustos ni disgustos, que no es sensible al placer ni al dolor, así el que en vida está como muerto para ellos, ese vive verdaderamente y es verdaderamente feliz. Continúa el texto y dice: aquel que encuentra la felicidad en su interior, que reposa solamente en su vida interna, que tiene la luz en su interior, ese yogi, siendo uno con la naturaleza, alcanza la unidad con Brahman. Obtiene la unidad con Brahman los sabios cuyos pecados han sido borrados, cuyas dudas han sido resueltas, que han logrado el control sobre sí mismos y que están absortos en el bienestar de todos los seres. Libres del deseo y de la ira, dueños de sí mismos, los ascetas que han realizado el Atman encuentran la unidad con Brahman en todas partes a su alrededor. Tal asceta es siempre libre, habiendo cortado el contacto con los sentidos, se sienta con la mirada fija entre las cejas, regula el movimiento de la inhalación y la exhalación, controla los sentidos, mente e intelecto, libre de miedo, deseos e ira, resuelto a alcanzar la libertad. Acá hay un comentario de Gandhi, dice: estos versos se refieren a algunas de las prácticas yogas establecidas en los Yoga Sutras. Es necesario hacer una advertencia respecto a estas prácticas. Tienen para el yogi el mismo propósito que la gimnasia y el atletismo para el hombre del mundo. Los ejercicios físicos de este último le ayudan a mantener sus sentidos en pleno vigor. Las prácticas yogas ayudan al yogi a mantener su cuerpo sano y sus sentidos bajo control. Hombres versados en estas prácticas son raros en estos días y pocos de ellos las han empleado con buenos fines. Bueno, hay que ver a quién se estaba refiriendo Gandhi en ese contexto. El que ha alcanzado la primera etapa en la autodisciplina, el que tiene pasión por la libertad y que, habiéndose liberado de los pares de opuestos, ha conquistado el miedo, puede muy bien dedicarse a estas prácticas y seguramente le serán de provecho. Solamente tal hombre disciplinado puede, por medio de estas prácticas, convertir su cuerpo en un templo de Dios. Pureza de la mente y del cuerpo son absolutamente necesarias. Sin ellas, estos procesos pueden desviar al hombre y conducirlo al abismo de la decepción. Muchos saben por propia experiencia que este ha sido el resultado en muchos casos. Por esta razón, el príncipe de los yogis, Patanjali, pone en primer lugar los yamas, los votos obligatorios, y los niyamas, los votos voluntarios, y sostiene que es apto para las prácticas yogas solo aquel que ha pasado por estas disciplinas preliminares. Los 5 votos fundamentales yamas son: no violencia, veracidad, no robar, celibato, no poseer bienes materiales. Los 5 votos voluntarios niyamas son: pureza externa e interna, contentamiento, estudio de las escrituras, austeridad y devoción a Dios. Finaliza el capítulo y dice: el yogi alcanza la paz cuando me reconoce como el que acepta los sacrificios y la austeridad.
el gran señor de todos los mundos, el amigo de toda la creación. Dice Gandhi. Este verso parecería estar en conflicto con versos anteriores en el mismo capítulo, donde habla de el hacedor y el no hacedor al mismo tiempo, el poseedor y no poseedor, que sería la divinidad. Él es indescriptible más allá del poder de nuestras palabras. El hombre trata de vislumbrar lo que él es y para ello le confiere diversos atributos, a veces contradictorios. Y así termina el quinto capítulo titulado El yoga de la renunciación, en el diálogo entre Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte del conocimiento de Brahman, en el Upanishad llamado el Bhagavad Gita.